Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A mi grupo le ha tocado hablar sobre la ley de Pascal o principio de Pascal. La presión ejercida sobre el fluido incomprensible y el equilibrio dentro de un recipiente entre paredes indeconformables y se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Bueno, mi grupo, a partir de ese tema, ha elaborado un puente hidráulico que se consta en dos alas que tienen que alzarse con la fuerza del fluido de las jeringas y quedar en un estado, en un encaje perfecto, y funciona pues así, ¿no? Al momento de presionar la jeringa, el líquido va a hacer que se eleve una ala del puente hidráulico. Así también puede hacerlo que se alce o que se baje. Y las dos, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Soy alumna del quinto B y me ha tocado en esta clase exponer sobre la energía química. La energía química normalmente conocemos que viene de alimentos y yo estoy haciendo una prueba que se puede hacer con los alimentos, en este caso el limón. El limón, por ser ácido, tiene electrones y protones. Los protones vienen a ser la energía positiva y los electrones la energía negativa. Los cables rojos vienen a ser la energía positiva y los cables negros la energía negativa. Este foquito tiene dos alambres. El más largo que vemos es la energía positiva y ese va a inducir la energía negativa. Y así que lo conectamos. Ahora, por ser de día, no se ve muy bien el foco, pero en la noche sí alumbra. Y la energía está compuesta por varios tipos.
La combinación o síntesis, desplazamiento doble, desplazamiento simple, descomposición, como en este caso, reacción redox, ácido-base, combustión. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenos días, profesores y compañeros, soy la alumna Díaz Aguirre del tercero A y el día de hoy vamos a demostrar la conductividad de la electricidad utilizando este aparato, el cual fue elaborado por nosotros los alumnos del tercero A. Acá tenemos tres sustancias, las cuales son agua destilada, vinagre, el cual es un producto orgánico, y solución de cloruro de sodio, el cual es un producto inorgánico. Como se vio, el agua destilada no hizo ningún efecto en este aparato de conductividad. El vinagre hizo un mayor efecto a diferencia del agua destilada, pero ahora vamos a probar con la solución de cloruro de sodio. La solución de cloruro de sodio hace que haya una mayor conductividad porque hace que el foco brille más. Entonces, con esto se puede concluir que la sustancia más apta para tener una mejor conductividad es la solución de cloruro de sodio. Muchas gracias. Buenos días, profesores, estudiantes presentes que estén viendo esto. El día de hoy les voy a exponer sobre cómo funciona la energía eólica, movida por el viento. El fundamento físico es que obtiene su potencia de entrada por la fuerza del viento actuando sobre los polos del rotor, convirtiéndola en un par de su eje. Este par giratorio se transmite hasta el generador, que produce la energía eléctrica de salida. La energía pasa al esto eólico por masa por volumen al cuadrado. Pero voy a hacer una pequeña demostración sobre cómo funciona esto. El viento que obliga al molino hace perder la lucecita de acá. Así es como funciona este tipo de electricidad. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Soy el alumno José Daniel Soto Esa, de segundo B secundaria. Hoy tengo el honor de presentar sobre la hoja de coca. Vamos a empezar. La hoja de coca proviene originalmente de Sudamérica del Sur, donde las zonas subtropicales, como la cordillera de los Andes. La hoja de coca mide 1,5 metros de altura, con hojas blancas alrededor y con sus hojas ovaladas. Hace 8000 años, los incas en esta hoja era sagrada para ellos, y la usaban para tranquilizante y también para aliviar el estrés y el cansancio. También solo usaban los incas mayores, para los incas mayores, y también lo usaban para rituales, para la amapacha, para sus cultivos, y buenas cosechas. Y también solo lo pueden usar los chasquis que recorrían grandes cosas para llevarle mensajes a los incas. Sus beneficios de la coca. La coca tiene sus beneficios, sus vitaminas son A, C y D. Sus vitaminas son B1, B2, B3, B9 y B15. Lo que contiene la coca es hierro, cobre, magnesio, zinc, potasio, fósforo y etc. Las propiedades diuréticas son que puede quitar las toxinas de las sangres y cura la anemia. Sus beneficios de la coca son, las enfermedades que puede curar la coca son la caries, la anemia, la articulación mala, las cardiovasculares, dolores estomacales y nada más. ¿Cómo se prepara la infusión de la coca? Aquí tenemos la infusión de la coca, que se echa 3 o 5 hojas, una taza caliente y un poquito de miel para que sepa un poco rico. Aquí tenemos la harina de la coca, su harina, para preparar galletas. Y también podemos echarle para cremas, para mejor cuerpo, para mejor todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Paredes Montenegro, estudiante del quinto A. En esta oportunidad expondré sobre el segundo gobierno de Alan García. Este gobierno comenzó el 28 de julio de 2006, después de ganar en segunda vuelta contra el candidato Yantumal, con un 52,62% de votos a su favor. Esta candidatura culminó a su vez el 28 de julio de 2011. El aspecto político. En este aspecto hay dos puntos importantes. El primero es la creación del Ministerio del Ambiente.
eliminamos el 14 de mayo de 2008, debido a las fuertes demandas del BID y del Banco Mundial, para contar con autoridades autónomas para fiscalizar los proyectos y garantizar las apropiadas condiciones sociales y ambientales. El segundo punto importante es el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que se dio después del escándalo de los petróleos. Este plan tenía como objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales. Otro aspecto importante es el aspecto económico. Hubo un crecimiento. El PBI creció en esos 5 años un 7,2%, a pesar de la proyección que había de un crecimiento de 5,3%. Aparte, en este aspecto económico también se continuó con la política de firma del Tratado de Libre Comercio. Parte de la bonanza de las exportaciones peruanas se debió al contexto creado por esta política. Otro aspecto importante también es el aspecto social. En este aspecto se creó el Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas, con el fin o el propósito de mejorar la infraestructura y modernizarla, ya que querían que la educación pública se equiparara, sea igual a la educación privada. También, debido al terremoto del 2007, se promulgó la Ley 29078, creando el Fondo de Reconstrucción Integral de las zonas afectadas por los sismos. Las principales obras en este gobierno fue la construcción de la carretera interoceánica entre el sur y el norte, la construcción de una nueva sede del Hospital del Niño y la construcción del tren eléctrico. Gracias. Buenos días, profesor. Yo soy Ariana Farfán del segundo A y voy a exponer sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Bueno, voy a comenzar. Cristóbal Colón nació en Italia, en Génova, del cual él era un marinero importante, comerciante, del cual él tenía una idea de que la Tierra era esférica y no plana como todos creían. Entonces, él propuso tuvo una idea de llegar con una ruta más rápida a las Indias. Entonces, él en 1492 quiso tener su plan en marcha. Entonces fue con los reyes católicos a insistirles para tener su apoyo financiero, del cual, después de muchos intentos y súplicas hacia ellos, ya que ellos también estaban en plena discusión también, porque tenían problemas, pues le dijeron que sí. Entonces Cristóbal Colón fue con 90 hombres en las carabelas llamadas La Niña, La Pinta y la Santa María. Entonces ellos, tras varios días, ya como 72, iban perdiendo poco a poco la esperanza y pensaban en regresarse, ya que no había nada de tierra a la vista del cual puedan apoyarse. Entonces, tras el día 72, en un 12 de octubre, un marinero llamado Rodrigo de Triana, dijo: tierra a la vista. Entonces él y sus marineros bajaron para explorar toda la zona. Entonces llamaron esa como San Salvador. Pues el hecho ya era bastante evidente del nombre, y él transportaba productos americanos que no habían en Europa. Entonces también transportaba productos europeos que no habían en América, y así sucesivamente. Tuvo varios viajes respecto a eso, y él murió en 1506 tras un paro cardíaco. Él sufrió de enfermedad, pero falleció, y nunca supo que descubrió América, o sea, que había descubierto un nuevo continente. Pero al menos sí supo, o sea, de su idea de que sí era cierta, de que la Tierra era esférica y no plana. Pero yo digo que, o sea, esto ya es su opinión propia, que si Cristóbal Colón realmente habrá sido el único, o sea, el primero en haber descubierto el continente, ya que otros historiadores afirman de que fueron los vikingos. Pero bueno, eso ya es solo mi idea. Muchas gracias, profesor, por haberme escuchado. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Leandro Manuel Velázquez Loyola del segundo B, y el tema que yo voy a exponer es el sistema electoral peruano. El sistema electoral es un nombre que le otorga la Constitución Política del Perú al conjunto de instituciones encargadas de la organización, planificación y ejecución de procesos electorales en el país, cuyas son el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RNIEC, y estas tres tienen su sede en Lima.
Vamos a comenzar hablando por el Jurado Nacional de Elecciones, cuyas siglas son JNE, que administra justicia en materia electoral y fiscaliza los procesos electorales y al final emite el resultado. Seguimos con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, o conocido como la OMPE, que se encarga de organizar aquellos procesos electorales. Un ejemplo es en las elecciones. Cuando acompañamos a nuestros padres a votar, todas las mesas de sufragio o los miembros de mesa, etcétera, esos son los que proporciona la OMPE. Ahora vamos a ver qué es la RENIEC. La RENIEC, en el caso de elecciones, registra la identificación de personas y prepara el padrón electoral. Cuando acompañamos a nuestros padres a la votación, vemos cómo ellos se identifican con el padrón, y también prepara en diversos procesos electorales la RENIEC. Y estas tres instituciones son muy autónomas, son muy independientes, pero llevan cierta coordinación para que se pueda llevar a cabo un buen proceso electoral. Bueno, eso es todo, profesor. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hoy día le voy a hablar sobre el movimiento en un círculo concéntrico. El movimiento. El movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo en un determinado periodo de tiempo. Los elementos del movimiento. El móvil es un cuerpo que se halla en movimiento. Esto permite poder organizar la fuerza que actúan en él y su trayectoria. La posición es un vector que va desde el origen del sistema de coordenadas al lugar en el que se encuentra el punto que representa un objeto. El sistema de referencia es un conjunto de coordenadas, espacio y tiempo, que se requiere para poder determinar un punto en el espacio. La trayectoria es el recorrido que describe un objeto que se desplaza por el espacio. El desplazamiento es el cambio de posición de un objeto. El espacio recorrido es la distancia recorrida sobre la trayectoria entre la posición inicial y final. El tiempo. Se le llama tiempo a la magnitud que sirve para medir la duración o la separación de uno o más acontecimientos. Esto nos permite poder ordenarlas en secuencia, pasado, presente y futuro, y determinar si ocurren o no en simultáneo. La velocidad es el cambio de posición de un objeto. La fórmula es dividir el desplazamiento entre el cambio de tiempo. La aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. La fórmula es dividir el cambio de velocidad entre el tiempo durante el cual la velocidad cambia. Tipos. Conforme al tipo de trayectoria que un móvil describa, se puede clasificar el movimiento en las siguientes categorías: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, movimiento circular uniforme, movimiento armónico simple y movimiento parabólico. El movimiento MRU o movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta, manteniendo su movimiento a una velocidad constante y sin aceleración. El movimiento MRV es el movimiento rectilíneo uniforme variado. Es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, sometida a una aceleración constante. El movimiento uniformemente acelerado es el movimiento en el que la aceleración vectorial que experimenta un cuerpo permanece en el transcurso manteniéndose firme. El movimiento rectilíneo uniformemente retardado es donde la velocidad disminuye con el tiempo a un ritmo constante. Gracias.
No gritaron. ¡Basta, cunas! ¡Basta, cunas! ¡Ollantaytambo yacta! ¡Apu, Calvario! ¡Apu, Pincuyuna! ¡Taita, Inti! ¡Tuta cancha! ¡Pachamama, Santa Tierra! ¡A tu puncha, Guatacayay! ¡Cinco! Griten, griten. ¡Epa! No le echó ganas, no le echan ganas. Se nota que porque su mamá lo obligó. ¡Cinco!
Buenas tardes, director, subdirectora, profesores y público presente. En esta oportunidad voy a hablarles sobre las transformaciones geométricas. Las transformaciones geométricas son operaciones geométricas que consisten en lo que es crear una nueva figura a partir de otra previamente dada. Entre las transformaciones geométricas encontramos dos grandes grupos, las transformaciones isométricas y las transformaciones isomórficas. En esta oportunidad nos centraremos en las transformaciones isométricas, las cuales son y consisten en sí en el cambio de posición de una figura sin alteración de su forma o tamaño. Aquí, como vemos, hay dípticos que demuestran ello. Por ejemplo, lo que es este mosaico creado a partir de una tesela, la cual se llama la pajarita, que se obtiene a partir de una figura geométrica, como es el triángulo. Para que se forme esta tesela, se ha realizado 3 arcos en cada lado de los triángulos, en cada lado del triángulo, en donde parte desde un extremo de un lado hasta la parte del medio, así con los 3 arcos. Luego estas partes se recortan y se pegan en las partes restantes de los lados, creando así de esta forma, la cual se llama la pajarita precisamente por su forma de pájaro que tiene. Con esta tesela se ha podido realizar este mosaico, el cual, como vemos, tiene transformaciones geométricas, como es la traslación de forma horizontal y también lo que es la rotación. Por ejemplo, para que esta tesela pase a esta, se ha debido de hacer una rotación de 60 grados partiendo desde este punto. También se puede apreciar otras teselas que han salido de formas geométricas, como lo es esta, la cual salió de un cuadrado al cual se le ha partido a la mitad y se ha doblado para que se pueda formar un triángulo rectángulo. En ese mosaico hecho con esta tesela podemos apreciar igual transformaciones geométricas, como es la traslación y la rotación. Por ejemplo, para que esta tesela pase a esta otra, se ha tenido que rotar con respecto a este punto 90 grados. Igual, por último, podemos tomar como ejemplo lo que es este mosaico, el cual de forma creativa se ha partido este cuadrado. Bueno, yo compañeros, el día de hoy les voy a enseñar un problema de cuadrado trabajo de quinta secundaria, ficha 6, página 79. Construyendo canaleta. Martín Fernández necesita construir canaletas para el techo de su casa por las inminentes lluvias que el CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, ha pronosticado. Para ello cuenta con planchas de 300 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho con recubrimiento de zinc, que las hace resistentes a la acción corrosiva del medio ambiente. Para completar su proyecto, basta con doblar hacia arriba algunos centímetros a cada lado, como se muestra en la figura. Esta es la canaleta doblada por los dos lados que nos dan resultados. Pregunta: ¿qué valores pueden tomar las pestañas que se van a doblar hacia arriba para poner la canaleta del diseño que muestra la figura? 2. ¿Cuál es la función que modela la capacidad que va a tener la canaleta elaborada? 3. ¿Qué tipo de función es y qué forma tiene su práctica? Pregunta 4. ¿Cuántos centímetros deben doblarse para que la canaleta tenga mayor volumen? Y acá le vamos a presentar la solución del problema. Representación gráfica. Esta es nuestra plancha de 300 centímetros que tiene 16 centímetros de ancho y 300 centímetros de largo. El valor que vamos a doblar en centímetros no lo podemos saber, así que ponemos X. Y el valor del medio va a ser 16 y las 2X que se representan aquí. El volumen es la función X igual a 300, que es el largo por el ancho y el largo. La función X es igual a 4300X menos 600X al cuadrado. Esta es una función cuadrática que nos va a dar una parábola. Es un modelo matemático.
La función x igual a menos 600 x al cuadrado por 1600x más 0. Esta es la función a, esta es la función b, esta es la función c. Y nos vamos a guiar de este ejemplo. X igual a menos b por 2, 32a. X igual a 4800 menos 4800 y 2 entre paréntesis menos 600. X igual a menos 400 entre menos 1200, que nos va a dar 4. Menos 300, 4 entre paréntesis al cuadrado más 4800 nos da respuesta de 9600. En la vértice del cuadrado ya deberíamos poner en el gráfico, nos resultaría así. Y la cantidad de centímetros que deberíamos doblar en el canaleta es de 4 centímetros para lograr tener la mayor cantidad de agua posible. Gracias.
algunos logros en el transcurso de este año en el área de comunicación con la profesora Nelly Bonilla. Ya lo pasa mi compañera. En el área de comunicación trabajamos competencias con sus respectivas capacidades, los cuales son leer diversos tipos de texto en su lengua materna, como también escribir diversos tipos de texto en su lengua materna, y la última que sería se comunica oralmente en su lengua materna. A continuación le voy a dar el pase a mi compañera Camila. Muy buenas tardes a todos, soy Tania Rocha del tercero B. Y como tal es mi compañera, durante este año se realizó 3 competencias durante el área de comunicación. En el último bimestre, la profesora Bonilla nos llevó a la biblioteca de la institución educativa para que nosotros pudiéramos conocer diversas obras literarias de diferentes autores, ya sean nacionales o internacionales, y eso sugerido por ella misma. Nosotros decidimos elegir una obra literaria dependiendo de nuestro criterio y, para poder entenderlo mejor, se usó la técnica del subrayado. Nosotros, con ayuda del profesor Freddy del aula de innovación, creamos nuestro PPT. A continuación, se les mostrará algunos de los trabajos que se realizó en esta obra. Buenos días a todos los presentes. Somos alumnos del tercero A y continuando con la exposición hablaremos sobre literatura. La literatura es un tipo de expresión artística el cual se vale del uso del lenguaje oral o escrito. Se caracteriza por despertar cierto placer por la lectura al lector y acerca de ciertas imaginaciones. Características de la literatura. Las principales características de la lectura es una expresión artística antigua, surge de la recreatividad y originalidad de cada autor, gestiona compuesto por 3 géneros que son lírico, narrativo y dramático. El lenguaje de las obras literarias cumple una función poética y estética. Se divide en corrientes literarias y la disciplina que se encarga de estudiar la literatura y la construcción a su discurso es la teoría de la literatura. Tipos de literatura. Existen 4 tipos de literatura. Es la literatura infantil, que está dirigida para el público infante. Este de acá tiene muchas más imágenes en su estructura. La literatura de no ficción, cual se cuenta hechos reales y podrían ser como ejemplo las biografías. También la literatura de fantasía, porque cuenta hechos, historias y con personajes que son irreales. Y por último está la literatura de ficción, la cual cuenta historias que están basadas como en verdad y a la vez un poco ficticias. ¿Para qué sirve? Sirve para denominar diversos tipos de obras, ya sean escritas o orales. En sus principales funciones podemos destacar su función expresiva, su función estética, su función lúdica, su función didáctica y su función crítica. Géneros de literatura. La literatura tiene 3 géneros, el cual se compone de manera lírica, narrativa y dramática. Su historia. Movimiento de la literatura en orden cronológico. Primero estuvo literatura antigua, luego hubo literatura clásica, luego literatura medieval, luego literatura renacente, luego literatura barroca, luego literatura de la ilustración, luego literatura del romanticismo y por último literatura contemporánea. Muchas gracias. Mantienen una conversación sobre el cuadro, sobre ese pequeño detalle en el cuadro, el cual los unió, y después regresan a la residencia y ahí es donde aparece el primo de María, el cual se muestra celoso y esto hace que Castel se confunda. Al día siguiente se va sumamente destrozado porque ha suponido un montón de cosas y tiene las suficientes pruebas para demostrar que es verdad.
Para intentar olvidar a María, empieza a recurrir a los tragos y a acostarse con diferentes personas. Tiempo después, María todavía no regresa, pero le llama diciéndole cuándo volverá. María le dice que no piensa volver y que le dice que si ella no va, se matará. Obviamente al principio se niega, pero después obviamente accede. Al día siguiente quedan verse a las 5 de la tarde, él va al lugar acordado, a la hora acordada, pero la mujer nunca aparece. Totalmente furioso y destrozado porque María lo dejó, él obviamente va hacia la estancia donde se encontraba María, y cuando llega, ya pasadas las 10 de la noche, pudo observar a María y a su primo salir a dar una vuelta por la playa, a caminar en la playa. Lo sigue desde lejos sin que María ni el primo se den cuenta. Luego de un rato, María regresa a la residencia, va a su cuarto y Castel, sin dudarlo, se acerca a la ventana, agarra un cuchillo y una vez que ya entró al cuarto de María por medio de la ventana, esta se sorprende y está totalmente asustada diciéndole qué es lo que él va a hacer. Se acerca sin responderle y le dice que simplemente la matará por haberlo dejado. Cabe recalcar que estos nunca tuvieron una relación tan amena, más que solamente momentos, encuentros en los cuales ellos se encontraban físicamente. Se acerca y sin dudarlo le empieza a clavar el cuchillo en diferentes partes de su cuerpo, como lo es el abdomen y el pecho. Por obviamente razones muere desangrada y es dejada tirada en el suelo muriendo. Castel se escapa por la ventana totalmente llorando y ensangrentado, y al día siguiente se entrega a la policía, y estando ya en la cárcel es permitido darle una llamada a Allende, el esposo de María, en donde le confiesa que la mujer lo engañaba a él con varios hombres y también con él mismo. Allende le dice a Castel que es totalmente un descarado y que no quiere volver a saber nada de él. Tiempo después, Castel se entera que Allende se suicidó. Y así es como acaba esta historia, contándonos todo lo que había pasado Castel cuando conoció a María y cómo fue que terminó en la cárcel. El mensaje de esta historia es básicamente de un amor tóxico, de un amor no correspondido. Ese día, igual ellos entablan una conversación en el parque. Él le dice que la ha pensado mucho, pero ella siempre se queda callada. Entonces, ella le responde por medio de la carta. Él se siente muy dolido al saber que María está casada, que se llama María Iribane, que ella usa porque es su apellido de soltera, porque su esposo se llama Allende. Entonces, igual él se va. Ya. Él estaba muy confundido. Mientras él se iba, se preguntaba por qué no me dijo que estaba casada. ¿Acaso es la primera vez que ella hace este tipo de cosas? Se siente decepcionado y él empieza a tomar mucho, ¿no? Él empieza a tomar mucho porque está dolido. Esa era su forma de salirse de ese pequeño mundo con el cual él se estaba lastimando poco a poco. En el transcurso de estos días, él quería saber cuándo llegaría María. Así que, días después, recibe una carta de María, porque él había llamado anteriormente, preguntándole cuándo volvería. Y después recibe una carta diciéndole que ella regresaría al día siguiente y le pedía que por favor se vean en el mismo parque que ya se habían encontrado una vez. Al día siguiente él va y le pregunta, y juntos él le pregunta el motivo de su viaje. Sin obtener respuesta, ella le pide hablar de él. Juan Pablo desea hablar de ambos y dice quererla, dice amarla, le promete muchas cosas. Y eso es algo muy raro, ¿no? Porque ¿qué persona podría amar a alguien en un poco tiempo? Ella, obviamente,
persona cuerda no respondió porque, ¿cómo tú podías decirle te amo a alguien que obviamente llevas poco tiempo conociendo? Y el cual demuestra tener actitudes un poco intrusivas. Él se altera, se molesta, le agarra el brazo y la lastima. Eso es aún peor. Ella lloraba, diciendo por favor no suelte que lo estaba lastimando. Hasta que mientras ella lloraba, él lo miraba con ternura. Ella lo miraba con ternura. Hasta que dijo que también lo quería, deseando ahora me despidiera en forma en la que ella lo amaba a él. O sea, ella decirle, yo también te quiero, él le decía, ¿en qué forma me quieres? Puede ser de amigos, de familiares, de conocidos, de una forma un poco más íntima. Levantándose y manifestando temor por la respuesta de María y con miedo que ella no la entendiera. Buenas tardes, señor director, buenas tardes, señora subdirectora, profesores y compañeros en general de la institución educativa 3075 Viernes del Carmen. En este día de hoy vamos a hablar sobre el área de comunicación con todos los representantes de la profesora Nelly Bonilla Galván y que les habla es el estudiante Emilio de Corta de segundo año de secundaria y acá en la siguiente voy a dar a mi compañera Diana que va a hablar sobre las competencias. Las competencias del área de comunicación son escribir tipos de texto en su lengua materna, escribir diversos tipos de textos en su lengua materna y se comunican oralmente en su lengua materna. Bueno, con los diversos tipos de competencias de este año 2022 voy a dar paso a mi compañera. El primer tema de acá del primer movimiento fue sobre las emociones. Sobre las emociones, su situación significativa son reacciones que toda persona experimenta en la mente, que puede ser alegría, tristeza, miedo, ira o estas emociones propias para el ser humano, las cuales nos sirven para comunicarnos con los demás. Y también avanzó sobre las actividades, las emociones positivas y negativas. Y acá están las emociones negativas que son como tristeza, rencor, ira, y sobre los cambios emocionales de la adolescencia. Y también leímos textos sobre la violencia en la escuela y también así textos sobre la cultura y la historia en los tiempos de la pandemia, cómo la pasábamos. Y también acá hicimos los cuadros sobre la lectura que completamos, sobre así también un caso de emprendimiento, sobre reflexiones del impacto psicosocial y desempleo, y los tipos de textos: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instructivo. Y también sobre cómo elaboramos un organizador gráfico. Y también qué significa el texto. Y acá voy a dar paso a mi compañera que ve el texto de Ahora vamos a hablar sobre el segundo bimestre, que la situación es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el mundo moderno es la contaminación ambiental y la falta de cuidado del sistema inmunológico. Nuestro producto es la cartilla de recomendaciones. ¿Qué es una cartilla? La cartilla es una breve y pequeña lectura que trata sobre un tema en específico. Las lecturas de la cartilla deben ser ágiles y captar la atención del lector. Sus partes son la portada, que es aquí, la presentación, que es aquí adentro, el desarrollo, que tiene que ser en secciones, las conclusiones del tema y la frase del cierre. Ahora doy paso a mi compañero. Hemos practicado con las siguientes lecturas, como la de Ángel Díaz de Dona Fran, que ha sido de una niña de 13 años, sepultos de familiar en los almacenes, ya que habían venido los nazis en 1942 hasta 1944. Así como esta lectura también tenemos el peruano en el espacio, nosotros somos lengua materna y la cultura peruana. Y como producto de todo esto, de los criterios y las competencias, hemos tenido una buena oratoria de las zonas generales. Gracias. Y ahí acá hablaremos del cuarto nivel. En el cuarto nivel hablamos sobre el cuidado preventivo de nuestra salud. Y en esta situación significativa es que en esta actividad debemos que reflexionaremos sobre la importancia del cuidado preventivo de la salud del presente y lo que esto significa para nuestra vida futura. Y después de esto hicimos sobre lo que identificó la necesidad de practicar actividad física para mejorar nuestra salud. Y después también hicimos sobre lo que es hablante, emisor y receptor. Sobre el objetivo del hablante es caracterizar, contar, exponer o explorar y convencer al oyente. Y también reflexionamos
y valoramos los avances y desafíos del Perú para construir el país que todos anhelamos. Y también diversos tipos de textos, como puede ver, sobre educación para la generación bicentenario. Y también escribimos la narración de un día común en el Perú que anhelamos. ¿Y sobre qué es este texto narrativo? Es un relato que se cuenta una historia real o ficticia. La característica es que presenta hechos organizados en un eje temporal. Y su estructura es inicio, nudo y desenlace. Y gracias por escucharme y ya. Mi compañera hablaré sobre el mapa literario. En este mapa literario hemos ubicado la obra de Don Quijote, el cual fue escrito por un autor español. Hemos ubicado el país de origen del autor y hemos creado este mapa literario con el fin de rastrear y ubicar las joyas de la literatura en la ciudad. En esta obra llamada Don Quijote de la Mancha nos habla sobre un hidalgo llamado Alonso Quijano, el cual no trabajaba y vivía con su ama y su sobrina. Este hidalgo se volvió loco y perdió la razón porque empezó a leer libros de caballería, el cual lo consumió su salud y su estado mental, dañándolo y dejándolo loco. Y luego este Alonso se vuelve un caballero y vive muchas aventuras, el cual en su última aventura vuelve a tener la conciencia que tenía antes de volverse loco y se perdona con todos sus seres queridos. El mensaje que nos da esta obra es que ama tal como son sus seres queridos, porque esto se ve reflejado en su sobrina y en su ama, el cual en repetidas ocasiones tratan de regresar al hidalgo, el cual les tenía muy preocupado a pesar de las locas idioteces que hacía. Otro del mensaje también es no confundir la realidad con la ficción, porque este hombre se arriesgó a demasiadas aventuras muy peligrosas. Mi opinión crítica sobre esta obra fue que es muy buena, pero al personaje se le quita el respeto y se le desvaloriza muchas veces. Pero en la segunda parte esto llega a cambiar y se le pone le hace dar un mejor protagonismo. Gracias. Hoy es reflexionando en torno al cuidado del medio ambiente. Antes de comenzar a elaborar la infografía, nos hemos informado sobre la problemática que es la contaminación. Continuamos con eso, buscamos ejemplos de infografías, tipos de infografías, después nos realizamos preguntas, nos informamos más, hicimos videos de evaluación, mapas y comenzamos acá informarnos sobre el texto instructivo. Acá nos dicen que el texto instructivo tiene como propósito de dirigir a las acciones del lector. Su estructura es el título, propósito, instrucciones, imágenes y mensajes. Acá nos dan las recomendaciones de cómo elaborar una infografía. Acá tenemos ejemplos, en este caso los ejemplos de COVID. Acá cómo cuidar a las personas de mayor edad. Acá estamos a punto de crear los textos instructivos e infografías. Acá está ya hecho una infografía sobre cómo cuidar la salud respiratoria. En esto resaltamos los verbos interactivos como es consume, evita, lava. Y acá es el formato y diseño del texto instructivo. Acá hay otro ejemplo sobre los bosques de la Amazonía peruana y conociendo diversos tipos de texto como el afiche, otro tipo de infografía.